Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a ver el tema de los divisores de un número, ¿sí? Pero entonces, siempre nos queda la duda que es cuando vemos un tema nuevo, pues es importante como definir qué es, ¿no? De qué se trata, qué son los divisores de un número. Entonces, los divisores de un número son todos los números que lo dividen exactamente, es decir, que el residuo es cero. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hallar los divisores de 5, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer varias divisiones y cuando encontremos números en los que las divisiones nos dé exactas, eso es un divisor. Si la división no nos da exacta, quiere decir que ese número no es un divisor. Pero entonces para ello tenemos dos formas de hallarlos. La primera forma es dividiendo, ¿cierto? ¿Cómo así que dividiendo? Como les acabo de explicar. Entonces, dividimos el número por otros más hasta que encontremos divisiones exactas, ¿cierto? Si nosotros miráramos la página 146 del libro, si ustedes quieren pueden pausar el video para que vayan a la página 146 mientras tanto. Y veamos que en el libro nos están poniendo los ejemplos de los divisores de 24. Entonces, primero tenemos que el libro nos dice que los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y hay 24, ¿cierto? Entonces vamos a ver si eso es cierto, vamos a comprobar. Entonces, vamos a verificar que en este caso el 1 realmente sea un divisor, es decir, vamos a hacer las divisiones para comprobar si son exactas. Entonces, buscamos un número que multiplicado por 1 me dé 2, en este caso pues sería el 2. En este caso sería el 2. 2 por 1 nos da 2, ponemos el 2, lo restamos. 2 menos 2 nos da 0, bajamos el 4. ¿Sí? Entonces ahora buscamos un número que multiplicado por 1 nos dé 4. Pues el mismo 4, ¿cierto? Entonces 4 por 1, 4. Ubicamos el 4, hacemos la resta y 4 menos 4, 0. Nos dio una división exacta. Eso quiere decir que 1 es divisor de 24. Y así sucesivamente podemos ir comprobando los demás. Vamos a comprobar el 2. Número que multiplicado por 2 me dé 2, pues el 1. 1 por 2, 2, ponemos el 2, hacemos la resta, 2 menos 2 da 0, bajamos el 4. Ahora buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 4. 2 por el 2, ¿cierto? Muy bien, 2 por 2, 4, ponemos el 4, hacemos la resta, 4 menos 4 sería 0, es una división exacta, quiere decir que si comprobamos que 2 es divisor de 24 y así vamos a probar el 3 y el 4 también. Bueno, entonces probemos el 3, dividimos 24 entre 3. Entonces buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 2, como no hay, entonces agrupamos. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 24. En este caso sería el 8, ¿cierto? 8 por 3, 24. Ponemos el 8, ponemos aquí el 24, hacemos la resta. 24 menos 24 nos da 0, otra división exacta, quiere decir que el 3 es divisor de 24. Y por último vamos a comprobar el 4. Bien, entonces 24 dividido en 4. Entonces buscamos un número que multiplicado por 4 me dé 2. Como no hay, entonces lo agrupamos. Ahora buscamos un número que multiplicado por 4 me dé 24. Entonces tenemos el 6. 6 por 4, 24. Listo, entonces hacemos la resta. 24 menos 24 nos da 0. Otra división exacta quiere decir que 4 es divisor de 24. Miren que estamos aplicando el método que les dije. El método decía que dividimos un número por otros más hasta encontrar divisiones exactas. Entonces aquí ya empezamos, el 1 es divisor, el 2 es divisor, el 3 es divisor y el 4. ¿Sí? Y si nosotros comprobáramos los demás números, el 6, el 8, el 12 y el 24, nos vamos a dar cuenta que sí son divisores de 24. ¿Por qué? Perdón, porque las divisiones son exactas, ¿cierto? 24 dividido en 6 es exacta, 24 dividido en 8 es exacta, 24 dividido en 12 es exacta y 24 dividido en 24 es exacta. 24 menos 24 nos da 0. Listo. ¿Cómo representamos los divisores de un número? ¿Cierto? Los divisores de un número los representamos de la siguiente manera. Bueno, primero no, primero les voy a explicar la segunda forma, ¿verdad? Que son dos formas, ¿cierto? Entonces, la segunda forma es multiplicando. ¿Cómo es multiplicando? Pues buscamos parejas de factores, ¿cierto?
en los que el producto sea el número al que le buscamos divisores. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Pues buscamos números que multiplicados entre sí me den 24. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. En la tabla del 1, ¿cierto? Empezaríamos a buscar un número que multiplicado por 24 me dé 24. Pues entonces en este caso sería el mismo 24. 1 por 24 da 24. Ahora pensemos en la tabla del 2. Un número que multiplicado por 2, ¿cierto? Me dé 24. Muchas veces tenemos que pasarnos y empezar a multiplicar más de, o sea, no multiplicar, no solamente el pensar en la tabla hasta el 10, sino pasarnos, o sea, 2 por 11, 2 por 12, 2 por 13 y así sucesivamente. Y si no encontramos, pues es porque no hay. Pero en la tabla del 2, si hay un número que multiplicado por 2 nos dé 24, quiere decir que el 12. 2 por 12 nos da 24. Eso significa que ambos números son divisores de 24. Ambos factores, el 2 y el 12. Y así sucesivamente si nosotros siguiéramos buscando números que multiplicados entre sí me den 24. El 3 y el 8. 3 por 8, 24. Es decir, que el 3 es divisor de 24 y el 8 también. Y así sucesivamente. 4 por 6, 24. Y 1 por 24 da 24. ¿Listo? Entonces, el 4 y el 6 son divisores de 24 y el 1 y el 24 son divisores de 24. ¿Sí? O sea, todos los números que multiplicados entre sí me den el número por el que yo le busco divisores, entonces esos nos sirven. Listo. Ahora sí les voy a explicar cómo se representan. Se representan en conjuntos entre llaves. De esta manera, podemos usar una forma larga que es escribir la palabra divisores de 24 y los escribimos en orden, ¿cierto? Tenemos que escribirlos en ese orden. 1, 2, 3, del menor al mayor. O si no, simplemente escribimos una D mayúscula, el número chiquitico y volvemos a escribir los mismos divisores. Algo muy importante y es que los divisores son finitos, o sea que se acaban. Es decir, que no hay como algún número que tenga divisores infinitos. Siempre vamos a llegar a un fin, ¿vale? Para que tengamos en cuenta. Otra cosa es que vamos a encontrar números que tienen muchos divisores, ¿cierto? Por ejemplo, veamos que el 24 tiene 8 divisores, pero vamos a encontrar números que solamente van a tener 2 divisores solamente, 3 divisores. ¿Sí? Esos casos también los vamos a ver. Yo les voy a dar un consejo. Y ese consejo es que el 1 y el mismo número siempre serán divisores de otros. Es decir, que si yo estoy buscando los divisores del 5, el 1 y el 5 siempre van a ser divisores del 5. Si yo buscara los divisores, digamos, de 1200, el 1 y el 1200 siempre van a tener que estar dentro del conjunto para que lo tengamos en cuenta. El 1 y el mismo número siempre lo debemos de poner. Bien, entonces continuamos. Voy a mostrarles otro ejemplo y es que si nosotros quisiéramos hallar los divisores de 52 y podemos aplicar las dos maneras. Entonces primero buscamos números que multiplicados entre sí me den 52, entonces aquí ya tenemos los divisores. El 1 y el 52 que siempre deben estar, el 2 y el 26, el 4 y el 13. Este es un número que solamente tiene 6 divisores. Y si nosotros quisiéramos estar mucho más seguros, podemos hacer las divisiones. Entonces veamos que las divisiones nos dan exactas, ¿cierto? El 1, 52 dividido en 1 es división exacta. 52 dividido en 2 es exacta. Perdón que aquí hay un 1, pero entonces ese 1 no va ahí. ¿Listo? 52 dividido en 4 es exacta. 52 dividido en 13 es exacta. Y 52 dividido en 26 es exacta. ¿Listo? O sea, quiere decir que esos sí son los divisores de 52. Acto seguido hacemos la representación en el conjunto. Recuerden que tenemos dos formas de hacerlo. ¿Listo? Algo muy importante y es que no debemos olvidar lo siguiente. No olvidemos que debemos organizar los números en orden, ¿cierto? Del menor al mayor. Tampoco olvidemos que el 1 y el mismo número siempre se deben escribir dentro del conjunto. No es como pensar, no, es obvio que el 1 y el mismo número siempre van a estar. No, es importante que los escribamos porque vuelvo y les repito, hay números que solamente tienen dos divisores. ¿Y cuáles son esos dos divisores? El 1 y el mismo número. Entonces, ¿cómo nos los vamos a poner? ¿Listo? Eso sería muy importante para tener en cuenta. Y lo otro es que hay dos formas para hallarlos. ¿Cuáles son esas dos formas? Entonces las voy a volver a recordar. Dividiendo y multiplicando. ¿Cómo dividiendo? Buscamos números cuyas divisiones sean exactas
O multiplicando, buscamos números que multiplicados entre sí, el producto sea el número al que le buscamos divisores. O sea que si nosotros buscamos los divisores de 36, quiere decir que los números que multipliquemos entre sí me deben de dar 36. De esta manera, ya comprendiendo cuáles son los dos procesos, cómo es el conjunto para representar los divisores de un número, vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a hacer los puntos 1 y 2 del libro Avanza, que en el punto 1 tienen que hallar los divisores de 8, los divisores de 12, los divisores de 48 y los divisores de 81. En el punto 2 es colorear cuáles serán los divisores de 40, cuáles serán los divisores de 64. Y en el punto 2 de la página 44 del libro taller es completar unas multiplicaciones. Por ejemplo, me muestran una multiplicación que esté incompleta, le hace falta un factor, yo tengo que pensar en cuál sería el número que va ahí. ¿Listo? Les voy a decir por un ejemplo. Listo. Entonces dice, por ejemplo, haya los factores que faltan, ¿sí? Entonces me ponen 1 por rayita 42. ¿Qué número multiplicado por 1 me dará 42? Pues el mismo 42, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos los demás. Bueno, en ese caso, pues espero que les haya servido de apoyo este video. Cualquier cosa, ustedes saben que pues voy a estar muy pendiente de ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, entonces me pueden escribir y yo voy a estar atento a responderles todas las dudas que tengan. Que les vaya muy bien.